Abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 15. Versos 1 al 4 vamos a leer hoy. Hoy es un día especial. Semana Santa y es domingo de resurrección. Y conmemoramos hoy que hace ya, gracias, más de 2000 años atrás, Cristo resucitó. ¿Cuánto me dicen amén? Amén. Creemos en un Cristo vivo, en un Cristo poderoso. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 1 al 4. Dice así la Escritura: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cierra sus ojos un momento. Padre, gracias porque sabemos que tú nos has traído a este lugar en este día. Señor, declaramos en el nombre de Jesús que la semilla que va a ser sembrada en nuestros corazones el día de hoy, Señor, dará un fruto abundante y provocará una explosión de fe en nuestra vida. Señor, gracias porque es la palabra que necesitamos el día de hoy. Tu palabra nunca vuelve vacía, sino que hace todo aquello para lo cual fue enviada. Señor, y declaro en el nombre de Jesús que esta semilla va a provocar fe, una explosión de fe en el corazón de cada uno de mis amados. Gracias, Padre. Unge mi vida, Señor, con tu Espíritu Santo. Unge mi boca con tu poder, con tu fuego, Señor, para que cada palabra que salga de mí no sea una palabra humana solamente, sino que tu Espíritu nos hable a través de esta voz, de esta palabra. Señor, sabiendo que necesitamos de ti, de tu Espíritu, más que de nadie más. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bueno, hoy día es domingo de resurrección, Semana Santa, y para mucha gente es la segunda vez en el año que se acuerdan de que hay un Señor Jesucristo, ¿no? ¿La otra fecha cuál es? 18 de septiembre, me dijo el Enrique. No. 24 de diciembre. No, mentira. 24 de diciembre. Eso es para la gente del mundo, ¿verdad? Mucha gente me pregunta y me dice: pastor, ¿por qué los creyentes podemos comer carne el día viernes santo? Y leí algo por ahí en Facebook, y Dios no es que Él quiera que tú dejes de comer carne, Él quiere que tú dejes de andar en la carne, que es otra cosa. Porque muchas personas que el día viernes se abstienen de comer carne, ya el día lunes se están emborrachando otra vez, se están andando a los golpes otra vez, dentro de la familia, en borracheras, en tantas cosas. Y lo que el Señor quiere no es que tú te abstengas un día de un alimento. El Señor quiere cambiar y transformar tu vida completamente. ¿Me dice amén a eso? Entonces eso es la sustancia del Evangelio, que nuestras vidas han sido cambiadas. Yo quiero traerle una palabra que yo sé que va a traer fe a su vida y va a traer convicción en afirmar lo que usted cree. Hoy día la gente en el mundo tiene un Cristo histórico, ¿verdad? Usted ve la programación de fin de Semana Santa y ¿qué ve? El Jesús de Nazaret, de Sefirelli, que todo esto nunca lo he visto. La pasión, la historia del Papa no sé cuánto, la historia del santo no sé cuánto. Y resulta que nuestra vida no puede estar regida por una sola semana. Eso es, ¿cómo vamos a vivir 3 días para Dios y los otros 367 días? No, ¿cuánto?
Para la matemática nunca fui bueno. 362 días, vamos a vivir como nos dé la gana. Eso no puede ser así. Entonces, nuestra vida tiene que tener un buen fundamento. Amén. Entonces nosotros los creyentes, los que tenemos una comunión íntima con el Señor Jesús, nuestra fe es afirmada por la comunión que tenemos con Él. Amén. O sea, cuando nosotros conocemos a Cristo de verdad y tenemos una comunión con Él, nuestra fe no puede caer. Nuestra fe no puede fallar. ¿Por qué? Porque la fe no está puesta en una teoría, está puesta en una persona. Amén. Y cuando usted tiene una relación con esa persona, usted sabe que Él es real. Usted sabe que Él está vivo. Que aunque usted tenga un problema, una enfermedad, una prueba, esté pasando una dificultad, Él está ahí. ¿Me dice amén? Entonces, aunque no veamos al Señor Jesús, Él nos habla, nos consuela en los momentos de aflicción, nos sana, nos protege, nos levanta, podemos sentir su presencia. Y es un Cristo que no está clavado en una cruz. Usted ve la mayoría de las representaciones, por ejemplo, en Semana Santa, ¿qué es? Un Cristo clavado en una cruz. Los locos de por allá, ¿de qué países? Las Filipinas, crucifican a la gente de verdad. Otros salen en procesión. Entonces es un Cristo más que nada histórico, se recuerda la historia, pero no hay una relación verdadera. Si bien es cierto, Él es el personaje histórico más influyente de toda la historia, nosotros tenemos una relación personal con Él. Amén. Y cuando yo estaba pensando el otro día qué era lo que podía compartir con usted hoy día, vino a mi mente lo que recordamos justamente en Semana Santa, que es la prueba del más grande amor de Dios por nosotros. Semana Santa nos recuerda una vez al año que Cristo Jesús vino, y todo el mundo en esa fecha sabe que Cristo Jesús vino. Por lo menos acá en Chile todos saben que Semana Santa se celebra, ¿por qué? Porque Cristo murió y resucitó. Que no es un fin de Semana Santa para salir de vacaciones, sino que es un fin de semana en el cual podemos reflexionar en lo que Cristo hizo por nosotros. Y uno de los argumentos más comunes que los incrédulos tienen en contra de Jesús o de Dios, y me han preguntado alguna vez, ¿qué tiene Jesús que lo hace diferente a todas las demás religiones? ¿Lo han preguntado ustedes eso? Bueno, ¿y por qué no puedo ser un musulmán? A ver, ¿y por qué no puedo ser budista? ¿Por qué no puedo seguir las filosofías orientales? Si al final todos los caminos van a llevar al cielo. Eso dice la gente del mundo, ¿verdad? Entonces, escuchen, nuestra fe tiene que estar fundamentada en la verdad absoluta. Amén. Nuestra fe tiene que estar puesta en la verdad. ¿Cuál es la definición de fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a veces la gente entiende que al decir que eso es la fe, nuestra confianza en algo que no vemos, significaría que nuestra fe está puesta en algo que es efímero, en algo que no es tangible. Pero la Escritura y Cristo Jesús es lo más tangible que hay. Nuestra fe tiene que estar puesta en la verdad, porque si está puesta en una mentira, la fe va a caer en cualquier momento y en cualquier minuto. ¿Me sigue? Entonces, si la fe está puesta en una verdad absoluta, nuestra fe va a estar firme en el Señor. ¿Qué es la verdad? La verdad es el nivel más alto de realidad que existe. Entonces, cuando yo pongo mi fe en la verdad, yo estoy seguro, estoy tranquilo, nada me puede mover. ¿Está acá? Y hoy día yo le voy a demostrar a través de la Escritura algo muy importante. Este día usted va a tener un refuerzo de su fe en Jesús. Y si a usted le quedaba alguna duda referente a que Jesús es o no es el Hijo de Dios, o eso no es lo que Él dijo que Él era, usted hoy día va a salir sin ninguna duda, va a salir con un Cristo más vivo que nunca en su corazón, más seguro que nunca de que Dios le ama y que quiere tener una relación genuina y personal con usted. Ahora, escuche, ¿por qué los cristianos podemos estar tan seguros de nuestra confianza en Jesús? Yo le voy a decir por qué. Por lo sobrenatural de las Escrituras. Usted no cree en un libro cualquiera. Las Escrituras, la Biblia, es un libro sobrenatural. ¿Por qué? Porque podemos ver el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la persona de Cristo. Este fin de semana yo estaba investigando y ¿sabe alrededor de cuántas profecías hay acerca de Cristo en las Escrituras?
que fueron antes de Cristo y se cumplieron en Él, son cerca de 300 profecías, amado. Eso es realmente algo muy, muy impresionante. Es como que si se hubiera escrito un libro de usted, alguna persona por ahí, hace un montón de años escribió un libro, que iba a haber un hombre que se llamaba Luis Lizama. Y Luis Lizama iba a tener, ¿cuántos hijos tenía? 4 hijos, iba a tener 4 hijos. Y Luis Lizama iba a trabajar en La Moneda. Y Luis Lizama iba a trabajar en la municipalidad de Vitacura. Y Luis Lizama iba a venir un tiempo en que iba a estar bajoneado y iba a tener un poco de depresión. Y luego él iba a superar esa depresión, iba a servir al Señor y bla, 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 un montón de cosas. Y después alguien encuentra ese libro, lo lee y luego lo compara con lo que fue la vida de Luis Lizama. ¿Qué es lo que la persona que ha leído ese libro va a experimentar? Primero, una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque ese libro está hablando de una persona que vivió un montón de tiempo después. Por lo tanto, todo lo que ese libro diga, entonces yo lo voy a creer. Porque hay un fundamento que está puesto que me indica que es la verdad y la realidad. ¿Está acá? La palabra de Dios, la Biblia, no fue escrita por un puro hombre. La palabra de Dios fue escrita por más de 40 personas en distintos tiempos, en un periodo aproximado de 1500 años. Escuche lo que le estoy diciendo. En un periodo de 1500 años fue escrita la palabra de Dios por 40 hombres, todos diferentes. Usted puede ver, por ejemplo, un Pablo, su oficio, él hacía tiendas. Usted puede ver un Pedro que escribió ahí, que fue un pescador. Puede ver a Juan, que fue un pescador. Puede ver a un David, que fue el rey de una nación. Puede ver a Salomón, que también fue un rey. Puede ver a Esdras, que fue un sacerdote. Puede ver a un Moisés, que fue pastor de ovejas y que fue un príncipe. Distintas personas en un periodo de 1500 años escribieron acerca de lo mismo, de una persona que se llama Jesús de Nazaret. Entonces, cuando usted ve eso, usted entiende que la palabra de Dios, la Biblia, tiene un poder sobrenatural que otros libros obviamente no tienen. Cuando usted va a una librería, encuentra un libro y generalmente tiene un autor, a lo más 2, a lo más 3 autores de un mismo libro, y que es escrito en un periodo, no sé, de 1 o 2 años. Pero usted nunca va a encontrar un libro con 40 autores que fue escrito en 1500 años. Usted no lo va a encontrar. Y si usted va a todas las demás filosofías o religiones, en ninguna han participado tantos autores. Y ninguno de ellos se contradice con lo que escriben los demás. Eso es impresionante. Si nosotros, por ejemplo, escribiéramos un libro y yo tomara de aquí 10, 15 personas y les dijera, vamos a escribir un libro, no sé, sobre liderazgo. Estoy seguro que si yo les digo, póngame cada uno de ustedes una definición de liderazgo, muchos pondrían a lo mejor contradicciones una con la otra en una definición. Pero cuando usted va a la palabra de Dios, usted no va a encontrar que se contradice a sí misma. Por lo tanto, la escritura, la Biblia, es ciertamente la palabra de Dios. Amén. Entonces, hoy día yo le quiero mostrar algunas profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en Jesús. Y eso es realmente asombroso. Estas profecías anuncian sobre su persona, sus acciones, su doctrina, su vida. Y el cumplimiento de todas estas profecías es uno de los motivos que nos llevan a ver que la Biblia efectivamente es un libro inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces nosotros debemos de escudriñar las Escrituras. Hoy día hay muchas iglesias que se fundamentan en la emocionalidad de la gente. Y sabe, si bien es cierto, yo creo en un Dios que toca las emociones, ese no es el fundamento de mi fe. El fundamento de mi fe tiene que estar puesta en la verdad absoluta. Y la verdad absoluta es la palabra de Dios. Por tanto, mientras más argumentos yo tenga de que la Biblia es real y es certera, mi fe va a estar más firme. ¿O no es así? Así es. Le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, Jesús sabía que las profecías mesiánicas se refieren a Él. Él sabía. Cuando usted ve a Jesús leyendo al profeta Isaías en la sinagoga de Nazaret, en Lucas 4:21, dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mire, Jesús
tenía que tener los pantalones bien puestos y tenía que estar muy seguro de lo que estaba diciendo como para llegar y decir eso, ¿o no? Esta escritura se está cumpliendo delante de ustedes. ¿Cuál era esa escritura? En el libro de Isaías dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para sanar a los enfermos, para liberar a los oprimidos, para abrir las cárceles de los que están presos. Y Jesús viene y dice, esta escritura se está cumpliendo delante de ustedes en este día. Lo que Jesús estaba haciendo era desafiar el pensamiento religioso de la época. Tanto es así que dice la palabra de Dios que lo sacaron a Jesús de la sinagoga y que lo iban a despeñar. O sea, lo iban a tirar por un despeñadero. Y dice que Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús sabía que las escrituras mesiánicas se referían a él. A los fariseos que se rehusaban a creer en él, Jesús les dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire lo que está hablando Jesús. Un hombre de humanamente 33 años hablando ese tipo de cosas. Decía cosas como esta: escudriñen la escritura. Lo estaba desafiando. Busquen en la escritura, porque estas son las que dan testimonio de mí. Entonces, profecías que anuncian a Jesús cientos, miles de años antes, incluso desde el punto de vista estadístico, de probabilidades de cumplimiento, exigen realmente una clara intervención divina. Vamos a ver una pequeña muestra de esas profecías. O sea, Cristo es quien dijo ser. ¿Por qué? Porque aún estadísticamente hablando, es imposible que todas esas profecías se cumplan en otra persona que no sea Jesús. ¿Está acá? Entonces, la escritura está bien documentada. La escritura no es algo que alguien pueda cambiar por ahí o inventar. Tiene miles de años, y el sistema que tenían los judíos de copiar las escrituras, porque en ese tiempo no había imprenta, no había fotocopiadora, no había una impresora. Ellos eran muy estrictos en poder hacer copia de la escritura. Por lo tanto, podemos confiar en que es fidedigna. Mira algunas profecías. Dice la palabra en Génesis 49:10 que el Mesías sería descendiente de la tribu de Judá. Mira lo que dice: el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. ¿Sabe en qué fecha aproximada se escribió Génesis, esta porción de Génesis? Génesis lo escribió Moisés. Y la fecha es 1400 años antes de Cristo. Y mire lo que está hablando Moisés acá. Está apuntando a Cristo. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. ¿Por qué dice Judá? Mira, hay algo muy importante en las escrituras, y es que el hijo primogénito era aquel que tenía la preeminencia. El hijo primogénito era el que tenía la doble porción. El hijo primogénito era el que gobernaba. Pero cuando usted va a la escritura, el hijo primogénito de Jacob no era Judá. El hijo primogénito de Jacob era Rubén. ¿Por qué habla de Judá? ¿Sabe por qué? Porque Cristo iba a venir de la tribu de Judá. Y cuando usted ve el cumplimiento de eso en Lucas 3, dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá. Entonces usted ve que Cristo no era de la tribu de Leví. Alguien pudiera pensar: ¿y por qué Cristo no era de la tribu de Leví? Si la tribu de Leví era de la de los sacerdotes, por ejemplo. Porque ya estaba escrito antes que el Mesías de Israel tenía que venir de la tribu de Judá. Por lo tanto, Cristo, según la carne, aunque él no era hijo de José, pero por genealogía, por el lado de María, igualmente era de la tribu de Judá. Y por el lado de José, igualmente era de la tribu de Judá. Ahora, si usted va más profundo en esto, usted va a encontrar que tanto María como José descendían del rey David. ¿Eso es coincidencia? Eso no puede ser coincidencia. ¿Se da cuenta? Le doy otra. Miqueas 5:2 dice que Jesús iba a nacer en Belén.
Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, escuche, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén Efrata, dice la palabra, el profeta Miqueas. ¿Saben qué año escribió Miqueas esta escritura? En el año 700 antes de Cristo, Miqueas ya está hablando que el Mesías iba a venir de la ciudad de Belén. ¿Está acá? Mateo 2:1, vemos el cumplimiento. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Pero escuche cómo Dios hace las cosas. Jesús no los padres de Jesús no vivían en Belén, sino que tuvieron que ir a Belén en forma circunstancial, porque el emperador romano de la época dijo que todos los judíos tenían que ser empadronados en su ciudad de origen. Entonces, aunque los padres de Jesús no vivían en Belén, Dios preparó todo para que los padres de Jesús se movieran a Belén y Jesús pudiera nacer en Belén. A la hora que Jesús no nace en Belén, esta palabra no se cumple. Por lo tanto, Jesús no sería el Mesías. ¿Me está entendiendo lo que le estoy queriendo decir? También la palabra de Dios dice que iba a nacer de una mujer virgen. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El Señor dará una señal. La virgen va a concebir. Le pregunto, humanamente, ¿una virgen puede concebir? Por supuesto que no. Porque para que una mujer pueda concebir, se tiene que juntar un óvulo con un espermatozoide. Si la mujer no ha tenido una relación sexual o una fecundación in vitro, no puede venir un bebé, ¿verdad? Pero la escritura dice que Dios mismo iba a dar una señal, que la virgen iba a concebir. La virgen. Isaías escribió esto, escuche, 660 años antes de Cristo. 660 años antes de Cristo. Y en Mateo 1:18 vemos el cumplimiento. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José. Escuche, antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. También la palabra habla acerca de la matanza de los niños. ¿Se acuerda que cuando llegaron los magos direccionados por Dios, el rey Herodes les dijo, avísenme, ¿dónde está este rey que ha nacido? Para yo ir a adorarle. Pero los magos fueron avisados en sueños de que no le tenían que avisar al rey Herodes, porque el rey Herodes lo que quería era matar a ese futuro rey. Jesús y su familia se fueron de ahí. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El rey mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Escuche, eso está en Jeremías, capítulo 31, verso 15, dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. El profeta Jeremías. Y en Mateo 2 se cumple esta palabra. Dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Y la misma palabra en Oseas, que vivió 710 años antes de Cristo, profetizó que Dios llamaría desde Egipto a su propio hijo. Mire lo que dice la escritura en Oseas 11:1. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando usted ve el cumplimiento en Mateo 2:14, dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre, y se fue. ¿A dónde se fue? A Egipto. Jesús vivió en Egipto. ¿Cuánto tiempo? No tengo la menor idea. La escritura no nos dice. Pero sí en Oseas decía que el Mesías iba a ser llamado desde Egipto. Mire, dice la escritura en el Antiguo Testamento que el Mesías nacería de una virgen. Dice que el Mesías nacería en Belén. Dice que el Mesías volvería desde Egipto. ¿Me está siguiendo? Ahí ya tenemos 3 profecías acerca de Jesús que se cumplieron en él. ¿Me va entendiendo que nosotros podemos tener confianza absoluta en la palabra de Dios, que no miente, sino que es verdadera? La misma palabra en Isaías, 600 y tantos años antes, dice dónde, en qué lugar Cristo iba a tener su ministerio. Eso es impresionante. Isaías 9, capítulo 1 dice,
Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como en la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Está hablando Isaías 600 años antes de Cristo. En Mateo 4 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. La palabra también declara que Jesús iba a ser despreciado por el pueblo judío. Isaías 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La palabra también profetiza que Jesús iba a entrar en Jerusalén sobre un pollino. Zacarías 520 años antes de Cristo dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Juan 12 dice: tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. ¿Está entendiendo? O sea, nuestra fe como creyentes, nuestra fe en Cristo no está puesta porque sí, porque se me ocurrió, porque es bonita la iglesia, uy, porque sentí algo en mi corazón. Nuestra fe tiene que ir más allá de eso. Tiene que estar puesta en un fundamento. La palabra también dice que Jesús iba a ser traicionado por uno de sus amigos. David, 1000 años antes de Cristo, mire lo que dijo. Dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Otro salmo, David otra vez, el mismo salmo, otra versión, dice: hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Vea lo que dice Mateo 26, dice: y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Marcos 14:10 dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Mire la palabra como dice que Jesús era, o sea que Judas era uno de los mejores amigos de Jesús. Yo le pregunto a usted: ¿cuántas veces usted le ha dicho al Señor: nunca te voy a negar? ¿Y cuántas veces usted lo ha negado? La palabra en Zacarías 520 años antes de Cristo dice que Jesús iba a ser vendido por 30 piezas de plata. Dice Zacarías 11: y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Mateo 26 dice: y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron, ¿cuántas piezas de plata? A mí me impresiona, no sé usted, pero a mí me impresiona exactamente lo mismo. Mateo 27 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue
y se ahorcó. Mire lo que dice: arrojando las piezas de plata en el templo. Y en Zacarías dice: tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¡Wow! Eso es impresionante. Cómo el cumplimiento de la escritura en Jesús es exacto. Dice la Biblia que durante su juicio Jesús se iba a mantener en silencio. En Isaías, 600 años antes de Cristo, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Y en Mateo 26 dice: levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. La Biblia también declara en Isaías que el Mesías iba a sufrir por los demás. Isaías 53 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mateo 8 dice: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y primera de Pedro capítulo 2 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, y quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Isaías también dice que iba a ser crucificado con malhechores. Isaías 53:12 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mateo 27: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Isaías dice: fue contado con los pecadores. ¿Por qué Jesús no murió solo en una cruz? ¿Por qué tenía que morir con dos ladrones a su costado? Porque la Escritura dice que sería contado con los pecadores. Cuando la gente estaba yendo a ver el espectáculo que era la crucifixión, no veían uno solo, veían tres. Decían: uy, ¿cuánto hay? 1, 2, 3. 3. Fue contado con los pecadores. ¿Saca? Entonces, la Escritura nos habla acerca de Cristo. Por lo tanto, la Escritura, todo lo que nos hable a nosotros, nosotros lo debemos de creer. Porque es por una comparación simple. Si tantas profecías se cumplieron en Jesús, entonces debe ser porque la Biblia es una verdad. Por lo tanto, yo puedo poner mi confianza en todas y cada una de las promesas de Dios, porque si se cumplieron 300 profecías en Cristo, entonces todas las promesas de Dios son sí y amén, dice la Escritura. ¿Se da cuenta cómo nosotros no ponemos la fe en algo etéreo, efímero, sino que es algo que está anclado firmemente? En Salmos dice que sus manos y pies serían perforados. No es una profecía que es: no, el Mesías va a sufrir, lo van a matar. No, hay detalles, amados. Mire, 1000 años antes de Cristo: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Ve el nivel de detalle de la profecía? Horadaron mis manos y mis pies. Juan 20:27. Luego dijo a Tomás, Jesús después que resucitó: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Jesús está desafiando a Tomás, le dice: mira las marcas. Dice la palabra que sería escarnecido, despreciado. Salmo 22 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Mateo 27 dice el cumplimiento. Mire,
Exacto. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. La escritura específicamente relata que a Jesús le darían a beber vinagre. Salmo 69, 21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmos, 1000 años antes de Cristo. Mire cómo se cumple en Juan 19. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Zacarías relata que su costado sería traspasado. Dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El cumplimiento está en Juan 19. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Zacarías dice: mirarán a mí, al que traspasaron. Y eso ocurrió con Cristo Jesús. Sobre su ropa iban a echar suerte. Salmos 22, 1000 años antes de Cristo. Dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El cumplimiento está en Marcos 15. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Mire, la frase es exacta: repartieron entre sí mis vestidos. ¿Cómo es posible que 1000 años antes alguien lo haya escrito a propósito para que después veamos eso cumplido en Jesucristo? Dice que ninguno de los huesos de Jesús sería quebrado. Salmo 34 dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y Juan 19, el cumplimiento dice: más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. También la palabra declara que lo iban a sepultar en una tumba de un rico. Isaías 53 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura. Escuche, dice: más con los ricos fue en su muerte. Mateo 27 dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Un hombre rico de Arimatea. Y la palabra dice: con los ricos fue en su muerte. Son palabras específicas. No se podían cumplir en nadie más, sino en Jesús. Escuche, usted no está creyendo una fantasía. Usted está creyendo una verdad. Le digo otra vez: usted está creyendo una verdad. Usted está creyendo algo genuino. La fe en su corazón tiene que crecer, porque Cristo es una realidad. Oseas 710 años antes dijo que Cristo iba a resucitar al tercer día. Oseas 6:2 dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. ¡Wow! Jesús murió un viernes a las 3 de la tarde, primer día. Sábado, segundo día. Domingo, al tercer día. ¿Qué era lo que tenía que pasar? Resucitar. Si eres el Cristo, eso era lo que tenía que pasar. Y pasó. Salmo 16 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 13 dice: y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción.
Mateo 17, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Esto es impresionante. Escuche, Jesús está hablando de sí mismo. Jesús está hablando, Él está hablándole a los discípulos acerca de Él mismo. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Mateo 28, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Cuántas promesas te ha dado el Señor? ¿Ah? ¿Cuántas promesas Dios te ha dado? ¿Y por qué dudas sus promesas? Cada una de ellas se cumplirá como Él dijo. Amén. Cada una de ellas se cumplirá como Él dijo. En Salmos, escuche, dice que el Cristo ascendería al cielo. Salmo 68 dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Lucas 24 dice: y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Se da cuenta que nuestra confianza en Cristo Jesús va más allá de toda explicación. Ahora escuche lo que le voy a decir. Esta es la más grande prueba de amor de Dios para con nosotros. Escuche, Dios no tenía por qué ponerlo en la Escritura cientos y miles de años antes. ¿Sabe por qué Él lo hizo? ¿Sabe por qué lo hizo? Para que usted y yo hoy día creyéramos y nuestra fe fuera firme. Y aunque otros se burlen y nos digan: tú estás creyendo una mentira, usted le puede decir: yo estoy creyendo una verdad. Yo estoy creyendo una verdad. Te lo documento. Te lo documento, dígale. 40 hombres se hablaron de Él. Por toda la Escritura hay un hilo rojo de la sangre de Jesús corriendo. Y en todos los libros de la Escritura usted va a encontrar a Jesús revelado. Dios no tenía por qué hacerlo. Quiero que entienda eso. Dios no tenía por qué hacerlo. ¿Sabe qué? Pero Él lo hizo para que usted y yo creyéramos en Él. Para que su fe estuviera firme en los momentos de aflicción. Para que cuando parece que todo va mal, usted diga: momento, mi fe no está puesta en una filosofía. Mi fe está puesta en algo concreto, seguro. Y usted puede decir como Job: yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará. Póngase de pie. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre, tú eres tan bueno, Señor. Eres tan bueno que nos entregaste tu palabra. Y a veces menospreciamos tanto tu palabra, Señor. A veces pasan días, meses hasta, y nosotros no le damos la importancia, el valor que tu palabra tiene. No la leemos, no la estudiamos. Y como no la leemos, no la estudiamos y no la aplicamos a nuestra vida, entonces caemos en depresión. Entonces caemos en ciclos de derrota y de tristeza. Entonces no vemos tu poder sobrenatural, porque nuestra vida no está fundamentada en tu palabra. Pero Señor, cuando vemos que tu palabra es viva y es real,
Cuando vemos que cada una de las profecías con respecto a Cristo se cumplieron en Él, entonces podemos confiar que la Escritura, que tu palabra es la verdad. Por eso tú le dijiste a tu discípulo, Señor, oraste al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Padre, yo ruego que la verdad de tu palabra sea establecida en todos y cada uno de nosotros en este día. Señor, para que podamos creer la realidad que allí está escrita. Padre amado, para que nunca más caigamos en ninguna duda de que tú eres real. Señor, de que tú eres poderoso, de que tú estás sentado en un trono de gloria, Señor. Y que tú nos amas, nos bendices y que tienes un propósito para nosotros cada día. Padre, yo ruego que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. Señor, para que podamos echar mano al fundamento firme que es la Escritura. Tu palabra dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Señor, y yo clamo para que esta iglesia, Señor, sea una iglesia que no se fundamenta en las emociones, que son pasajeras, sino que en tu palabra viva y poderosa. Tu palabra dice que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Padre, y yo ruego que esta iglesia, su fundamento, su raíz, esté en dos cosas o personas: tu palabra y tu espíritu. Señor, yo oro para que el poder de tu espíritu vivifique la palabra que está en nosotros, para que no sea una letra muerta, sino que sea el poder de Dios en nuestra vida. Padre, te doy gracias porque sé que así será, Señor. Padre, quiero declarar en esta mañana que todas tus promesas que hay en esta palabra se cumplen en esta temporada. En el nombre de Jesús. Así como 300 profecías se cumplieron en Cristo, declaramos que todas y cada una de tus promesas se cumplirán en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.